Y en más noticias, al menos 3 propiedades de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fueron embargadas por el juez de extinción de dominio. Esto se da en el marco de las investigaciones en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. También confirmó el embargo de más cuentas de los detenidos de la banda desarticulada el pasado 17 de abril. Las propiedades que quedaron en embargo se ubican, una en Escuintla, en el condominio Marina del Sur, la segunda en el municipio de Fraijanes, en el condominio Terravista, y la tercera ubicada en la zona 5 de la capital. La cual se encuentra ubicada en el condominio Marina del Sur. La segunda es una finca, número 105, que se encuentra inscrita en el folio 105 del libro 2972 de Guatemala, la cual está inscrita a nombre de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías de Paz y de su esposo. La medida cautelar de inmovilización de las propiedades de Roxana Baldetti y de su esposo Mariano Paz se logró a través de un reporte de transacciones sospechosas y posible lavado de dinero que planteó la Intendencia de Verificación Especial y el ciudadano Eduardo Yamatei Falla. Ha presentado una denuncia por considerar que los bienes de la ex vicepresidenta provienen de posibles actividades relacionadas con el enriquecimiento ilícito. Mientras que en el caso de los indicados de La Línea, el juez embargó nuevas cuentas que han surgido dentro de la investigación, que pertenecen a Usama Asís y su esposa, incautándole un total de 4.096.000 quetzales. Sin incluir los 6 millones de Roxana Baldetti embargados, el juez dio a conocer la suma total, solo en el caso de La Línea. El total de estas personas que he mencionado el día de hoy en el caso de La Línea suman la cantidad de 13.292.440 quetzales y $228.301. Quedó también convalidado el secuestro y embargo de 2 helicópteros. El juez explicó que las evidencias surgieron a partir de un reporte de transacción sospechosa, en razón de que existen sociedades que han pagado seguros por las aeronaves. Y estas sociedades aparentemente no tienen un perfil económico ni la magnitud para pagarlos. Por lo tanto, el Ministerio Público empezó a investigar las entidades que tienen en arrendamiento los helicópteros. Y resulta que, como cosa curiosa, la representante legal de estas 2 sociedades que tienen en arrendamiento estas naves es la misma persona. Y esta misma persona, a su vez, es representante de 29 sociedades anónimas. 29 sociedades anónimas cuya sede social están ubicadas en la misma dirección, que es una colonia de la zona 11. Los fiscales han ido a esta dirección y se han encontrado que es una casa común y corriente, donde obviamente no pueden funcionar 29 sociedades anónimas. Ante estos hechos, el Ministerio Público solicitó información a la Dirección General de Aeronáutica Civil, determinando que existe un propietario de las 2 sociedades anónimas, con sede en Belice. Tenemos el nombre de estas sociedades, solo que yo les voy a pedir en este caso, las disculpas correspondientes, en razón de que estos todavía están en investigación y nos vamos a reservar ciertas informaciones. Hasta ahora, el juez Marco Antonio Villeda no ha recibido ningún tipo de apelación con relación a los embargos. Bueno, un triste y sorprendente hallazgo se llevaba a cabo este fin de semana cuando los cuerpos de socorro localizaron justamente el cadáver de una mujer que estaba en su cama. Según los peritajes, Lucila Castañeda de León, de 64 años, falleció hace 6 meses, pero nadie había notado el deceso. Los socorristas reportaron que encontraron una osamenta en una cama tapada con una sábana. Al cotejar la información se conoció que era hermana del asesinado dirigente sancarlista Oliverio Castañeda de León, quien murió a tiros, siendo secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la USAC. Otro de los hermanos de la familia de León fue quien reconoció el cuerpo y aún se investigan las causas de la muerte y por qué nadie se había dado cuenta de este hecho. 2 minutos nos separan de las 7 de la mañana y tenemos información, y es que el movimiento Nueva República realizó en la antigua Guatemala su Asamblea Nacional Extraordinaria, en donde proclamó a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país, quienes buscarán llegar justamente a estos puestos. Ellos son Aníbal García y Rafael Maldonado. En esta misma actividad se realizó la proclamación de los candidatos a las diputaciones en el Estado Nacional. Lo encabeza Carlos Besares, mientras tanto Marvin Flores encabeza el listado metropolitano. Este partido fue fundado en el año 2009 y se define como un partido de izquierda. Bueno, y en otra información, el partido Movimiento Reformador, que tuvo sus orígenes en la Gran Alianza Nacional y siguió separado de esta, vuelve a la competencia por cargos de elección popular.
también realizaron su Asamblea Nacional Extraordinaria este fin de semana en un evento que se llevó a cabo en la ciudad capital. En ella proclamaron a los candidatos a diputados. En el listado nacional, José Raúl Vigil Arias encabeza el listado, seguido por Rubén Mazariegos y Sergio Padilla en el listado por el Parlamento Centroamericano. La primera casilla será ocupada por José David Talé Rosales, seguido por Oscar Martín Moliner Estrada y Marvin Castillo García. No van a competir por la presidencia del país tras la negativa del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, según el secretario del partido. Escuchemos las declaraciones de lo que, motivaba esta decisión. Y hemos llegado a la conclusión de que es el momento de participar en política, aunque sea sin Alejandro Sinibaldi en este momento. Vamos a participar con diputados, con alcaldes, y creemos que tenemos la capacidad y la fuerza suficiente para tener representación en las próximas elecciones. Y en el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral trabajan en la elaboración de las reformas, entre las cuales incluyen las demandas ciudadanas en temas sensibles, como por ejemplo el financiamiento de los partidos políticos. De propuesta a redacción final, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se han encerrado para discutir en privado las reformas a la ley electoral partiendo de 3 líneas: fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y la definición del financiamiento que reciben. Otra línea es el fortalecimiento y democratización de los partidos políticos, así como las cuotas internas, además del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral como ente supremo en las decisiones en materia electoral. La decisión ha integrado a los magistrados titulares y suplentes que, ante una falsa alarma de amenaza de bomba, las autoridades indicaron que permanecieron adentro trabajando en la propuesta. El órgano electoral trabaja en una matriz que sistematiza las demandas ciudadanas expresadas en las manifestaciones. Así que entre los artículos que podrían ser modificados está limitar el transfugismo, regular la pauta en medios de comunicación, controles al financiamiento político, impedir la reelección de alcaldes, además de encontrar el mecanismo para que el voto nulo tenga validez. Estas serían algunas de las propuestas, además de que la presidencia del tribunal sea rotativa. La propuesta del ente electoral coincide con la de Plataforma Ciudadana, que hoy envió el primer borrador con la redacción final de los artículos estudiados desde la sociedad civil. A criterio de Edgar Gutiérrez, miembro de la sociedad civil, la propuesta de reformas electorales no deben tardar más y deben ser presentadas a más tardar la próxima semana al Congreso. Y con el fin de estar informando a la población guatemalteca, la Asociación de Gerentes de Guatemala y de Guatevisión está realizando diferentes foros políticos. Ayer salía al aire una edición más y esto es parte de lo que sucedía. Y hoy, en este primer bloque de preguntas, vamos a hablar de la efectividad del sufragio y de todos aquellos que aspiran a ocupar un cargo público. Y me gustaría comenzar con Hugo Maúl, quien ocupó un cargo muy importante como comisionado justamente por la transparencia, contra la corrupción. Hablamos de 2 conceptos importantes: idoneidad, honorabilidad, que son condiciones básicas y elementales para ocupar cargos públicos. ¿Cuáles son esos conceptos y realmente se cumplen en la actualidad? Bueno, comienzo por decir que la efectividad del sufragio, en lo que respecta al respeto de la voluntad popular, de acuerdo a los mecanismos del Tribunal Supremo Electoral, ausencia de prácticas que varíen ilegalmente el resultado de una elección, eso prácticamente no existe dentro del proceso electoral guatemalteco. Ahora bien, si vemos la efectividad del sufragio en lo que respecta a los candidatos, pues aquí hay mucha tela que cortar en esto. En primer lugar, porque en el sistema prácticamente las exigencias sobre los candidatos son prácticamente inexistentes, salvo quienes han manejado fondos públicos, que se exige ahí algún documento de ausencia de reclamaciones, pero por lo demás, el artículo 113 de la Constitución, que establece que todos los guatemaltecos tienen derecho a optar a cargos públicos y que los mismos se otorgarán en base a capacidad, idoneidad y honestidad, ese artículo prácticamente no se cumple en esta área. Sin embargo, cualquier otro funcionario o empleado sí tiene que cumplirlo. Si no, digámoslo, los que hemos pasado por procesos de comisiones de postulación en donde todos esos elementos deben ser debidamente comprobados y han originado pues serias dificultades dentro de las comisiones de postulación. Pero lo cierto es que artículo 113 nunca se ha exigido en Guatemala.
ni siquiera se exige a los aspirantes una hoja de vida para saber qué han hecho, mínimamente qué han hecho, de dónde vienen, tampoco se exige eso. Y creo que eso podría hacerse directamente por el Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento del artículo 113 de la Constitución. O sea, todo esto es posible hacerlo, debe hacerse, desde luego que los ciudadanos mejor capacitados, con mejores antecedentes, son los que merecerían optar a los cargos públicos. Al menos esto es algo que nosotros ansiamos, que creemos que por esa línea deberá ir. Pero para esto hay que hacer otra serie de esfuerzos que probablemente en el transcurso de este foro tendremos oportunidad de hacer mención de ellos. Bueno, y seguimos hablando del tema político en el país y no cabe dudas que esta será una semana más que importante para la Comisión Pesquisidora dentro del Congreso de la República. ¿Cuál será la agenda y los pasos que se van a realizar en relación a un tema tan importante como el que está analizando esta comisión? Evaluar la solicitud de antejuicio al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Saludamos esta mañana al diputado integrante de esta comisión, Baudillo Hichos. Diputado, buenos días. Gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Bueno, en primer lugar, ¿qué pasos podemos esperar esta semana de la comisión que usted integra? Buen día, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes de Guatevisión. Qué gusto saludarles a ustedes. Vea, desde el momento que nosotros fuimos electos integrantes de la Comisión Pesquisidora, este servidor la preside, decirle de que nosotros lo que tenemos que hacer es darle cumplimiento al decreto 85-2002, ley en materia de antejuicio, y lo que específicamente dice el artículo 10, cuáles son las atribuciones de la Comisión Pesquisidora. Nosotros hoy, a eso de las 11 de la mañana, recibimos oficialmente la documentación del proceso donde se sigue el antejuicio del ciudadano presidente de la República, don Otto Pérez Molina. Luego vamos a solicitar la ratificación de la denuncia o querella, en este caso del diputado Amílcar Pop, y luego vamos a escuchar al funcionario público, o sea, en este caso al ciudadano presidente de la República, que lo enmarca la ley, que lo debemos de escuchar en su inciso C. Luego estaremos nosotros practicando algunas otras diligencias, porque la ley dice que tenemos que esclarecer esos hechos, y por último nos queda rendir el informe circunstanciado al órgano competente, en este caso al Pleno del Congreso. Esos son los pasos que vamos a seguir. Hoy decidimos la hoja de ruta para más adelante darles esa guía, esa hoja de ruta a toda la población guatemalteca a través de los medios de comunicación. Eso es la función de la Comisión Pesquisidora, y que estamos en la mejor buena disposición de hacer un trabajo transparente. Estamos pidiendo a la Junta Directiva que nos dé un espacio en el Congreso de la República adecuado para poder hacer nuestro trabajo en presencia de todos los medios de comunicación debidamente acreditados, y que nos den las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo cristalino, y que sea en presencia, repito, de todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Antes de concluir esta llamada telefónica, tenemos que hablar de estas intimidaciones que han sido denunciadas en la Procuraduría de Derechos Humanos, de la que han sido víctimas varios de los integrantes de esta Comisión Pesquisidora. Recién escuchábamos algunas de estas llamadas que habrían recibido. ¿Qué dice usted al respecto? Efectivamente, el día después que nosotros fuimos electos, en horas de la noche, madrugada, para amanecer sábado, recibimos llamadas telefónicas, los 5 diputados integrantes de la comisión, donde nos amenazaban de que el informe lo deberíamos de hacer nosotros, hacer un informe elaborado en contra del ciudadano presidente para que el Pleno del Congreso le declare con lugar al antejuicio,